Hay un valor que todo mundo suele considerar como positivo, que es a su vez una disposición personal que ayuda mucho en la vida. Me refiero concretamente al optimismo. Es algo que ordinariamente deseamos todos, ser optimistas, incluso aquellas personas que por naturaleza, por manera de ser, tienden más al pesimismo, seguramente desearían ser optimistas, aunque en tantos casos quizá no encuentren cuál sea ese camino. Es interesante tener en cuenta que hay una estrecha relación entre optimismo y felicidad. Ordinariamente la persona optimista es más feliz que la persona pesimista y la persona feliz suele ser optimista, mientras que quien no ha alcanzado un nivel determinado de felicidad, pues se inclina más hacia el pesimismo. ¿Cómo lograr ser optimista? ¿Cómo lograr incrementar esta disposición tan valiosa que es el optimismo? Voy a señalar 10 claves que me parece son concretas y pueden ayudar en este cometido. Si cada quien nos proponemos cultivar cada una de estas claves, seguramente conseguiremos ser optimistas o incrementar nuestro nivel de optimismo. La primera clave consiste en descubrir y valorar lo positivo. Cuando nos encontramos ante cualquier situación en la vida, nos damos cuenta de que encierra aspectos negativos y aspectos positivos. Hay quienes tienen la tendencia a concentrarse en lo negativo. Por ejemplo, cuando se trata de personas, a ver sus defectos antes que ver sus cualidades. Ver el vaso medio vacío en lugar de verlo medio lleno. Esta primera clave invita, en primer lugar, a percibir lo positivo, descubrirlo. Preguntarnos, ¿qué hay de bueno en esto? ¿Qué hay de favorable? Y después de percibirlo, valorarlo, porque es distinta la valoración de la percepción. Alguien podría percibir lo positivo, pero no darse demasiada cuenta de la riqueza que se encierra en aquello. En cambio, cuando se valora lo positivo como positivo, tendrá eso mucho mayor peso en nuestra interioridad para que vaya modificándose la disposición hacia el optimismo. También hay que tener en cuenta, como decía Chesterton, que la mediocridad consiste en estar ante lo maravilloso y no enterarse. Una invitación a tener esa capacidad de admiración ante las cosas buenas, ante las cosas bellas, ante las cosas positivas. Y no caer en la mediocridad de, pues, adoptar una actitud como de indiferencia ante aquello que encierra valores importantes. El optimista, por tanto, ve antes lo positivo que lo negativo. Esto quiere decir que no se trata de cerrar los ojos ante las cosas negativas, pero sí de inclinarnos a buscar antes lo positivo que lo negativo. Se suele decir que en un mismo evento, en un mismo hecho, de cada 10 aspectos, el pesimista ve 8 negativos, mientras que el optimista ve 8 positivos. Están viendo lo mismo, pero el optimista se está fijando en lo que hay de positivo ahí, mientras que el pesimista está fijando la mirada en lo negativo. Esto es muy significativo, como la percepción va a determinar en buena medida el que la persona sea o no optimista. Y está en nuestras manos dirigir nuestras percepciones, orientarlas por el lado precisamente positivo de descubrir las cosas
buenas y valiosas. Segunda clave, observar modelos valiosos. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día en los medios de comunicación, en las redes sociales claramente, incluso en la literatura, en el cine, etc., suele destacarse más lo negativo del ser humano que lo positivo. Las noticias en un porcentaje muy elevado son negativas porque parece que atraen más la atención. Es un tema interesante a profundizar, pero el hecho es que lo positivo, las buenas noticias, muchas veces pues pasan más inadvertidas que aquellas otras que son más escandalosas por su negatividad. Cuando nos acostumbramos a ver a las personas por lo negativo, pues claramente esa visión no nos va a ayudar a ser optimistas. En cambio, si descubrimos personas que son valiosas, si descubrimos modelos que podamos imitar, que nos puedan inspirar, ahí podremos encontrar precisamente un punto de apoyo para crecer en optimismo. Por tanto, centrar la atención en modelos valiosos nos invita a emularlos, a querer actuar en esa misma dirección nosotros, que es una orientación hacia lo positivo. Y esto genera optimismo. Tercera clave, emitir opiniones constructivas. Podemos preguntarnos, yo en mis conversaciones, ¿qué subrayo más, lo positivo o lo negativo? Porque una persona que está siempre hablando de cosas negativas va inclinándose a pensar también de forma negativa y viceversa. La manera de hablar sigue al modo de pensar. Si yo pienso en positivo, mis expresiones verbales ordinariamente también se inclinarán hacia lo positivo. Pero también es verdad que el modo de hablar determina en cierta manera el modo de pensar. La forma en que una persona se expresa, por ejemplo, quien habla habitualmente de las cosas buenas, de las cosas favorables, de las cosas positivas, va configurando su propio pensamiento en esa misma dirección positiva. Y eso hace que la persona crezca en optimismo. Por tanto, hablar de lo positivo es una clave importante para crecer en optimismo. Cuarto lugar, tener autoestima, porque ciertamente una persona que no tiene autoestima, que no se valora a sí misma, suele ser pesimista. De entrada está viéndolo todo como imposible, porque su inseguridad le inclina a ver las cosas negativamente. Hay que entender que la autoestima consiste en valorarse uno a sí mismo con objetividad. No se trata de una autovaloración artificial que infle el ego de un modo irreal, porque eso sería salirse de la realidad, y el optimismo está muy vinculado al realismo. No es cerrar los ojos a la realidad de uno mismo, ni de la realidad exterior ni nada, sino que es ver la parte positiva que hay en cada quien sin dejar de ver también lo negativo. Concretamente, la autoestima, pues, consiste en valorarse uno a sí mismo con objetividad, sin dejar de ver las propias limitaciones, los propios defectos, pero hacer hincapié en las cosas positivas que uno pueda tener, en sus propias fortalezas. Por eso es interesante, quizá desconcierte a más de alguna persona,
esta afirmación, que la humildad coincide con la autoestima, porque la humildad es la verdad, como se ha dicho tantas veces. Y lo mismo la autoestima se apoya en la verdad de lo que somos, pero valorando, dando especial peso a lo positivo. De hecho, pues en el Evangelio Jesús dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Quiere decir que hay un amor a uno mismo que es perfectamente válido, tanto que lo pone como medida del amor al prójimo. Pero tiene que ser un amor recto, objetivo, que no conduzca al egoísmo, sino a lo que a cada quien le conviene para ser mejor persona. Y para evitar el peligro de una tendencia a la soberbia que pudiera llevar este planteamiento, pues lo que hay que hacer es que cuando uno descubre en sí mismo esas cualidades que tiene, sepa atribuirlas a Dios. Es Dios quien me ha dado las cualidades que tengo y por lo tanto no tengo de qué enorgullecerme en el sentido negativo de la palabra. Pero eso me lleva a darme cuenta de esas fortalezas que tengo, procedentes de Dios, pero que son reales y en las cuales puedo apoyarme para actuar con seguridad y enfocar la vida positivamente. Por tanto, esa confianza en uno mismo procedente de la autoestima es condición para ser optimista. Quinta clave, fomentar la esperanza. La esperanza es una cualidad, es una virtud muy vinculada al optimismo. Es, podría decirse, fundamento del optimismo. La esperanza consiste en confiar en los medios con que contamos para alcanzar el fin propuesto. Cuando nos hemos planteado una meta en la vida y hemos previsto cuáles son los medios para alcanzarla, tener esperanza es confiar en que esos medios nos van a conducir a la meta. Tanto cuando se trata de medios humanos, el trabajo, la puesta en juego de nuestras propias capacidades, habilidades, etc., como cuando se trata de una meta que se apoya en los medios espirituales, como sería la acción de Dios en nuestra vida. La gracia que Él nos da como una fuerza que nos hace posible alcanzar metas que humanamente no lograríamos. Esta esperanza, que es confianza en los medios para llegar al fin, apoya muchísimo el optimismo. Es por eso, como acabo de subrayar, fundamento del optimismo. Otra característica en esta misma línea es que el optimista es capaz de motivarse a sí mismo porque espera alcanzar la meta. Esta idea creo que es práctica. Cuando uno tiene en perspectiva un proyecto y se da cuenta de que vale la pena ese proyecto y confía en que lo puede alcanzar, tiene esperanza en alcanzarlo, experimenta una fuerte motivación. Es decir, que esa persona se motiva a sí misma porque sabe que es capaz de alcanzar la meta, porque tiene esperanza en llegar a ella al confiar en los medios con que cuenta. Decía el cardenal Ratzinger, a propósito de los medios espirituales, quien reza espera en una bondad y en un poder que van más allá de sus propias posibilidades. Esto para el creyente pues es muy claro. Sabe que más allá de los medios humanos, más allá de las propias fuerzas, puede contar con Dios para recibir una ayuda que le permitirá alcanzar lo que quizá con sus solas fuerzas no podría lograr. Sexta clave, aprovechar los resultados.
Cuando estamos ascendiendo a una montaña que requiere pues muchas horas de caminar con las inclemencias del tiempo, con pues a veces los malestares derivados de la altura en que nos estamos encontrando, el cansancio, las deficiencias que van apareciendo en el cuerpo, etc. Es fácil que se pueda meter el desánimo y pensar que es demasiado exigente ese objetivo y abandonar la tarea. Pues un camino para evitar caer en esta postura pesimista es fijarse, conforme se va avanzando en el ascenso de la montaña, en lo que ya se ha conseguido más que en lo que falta. Cuando vemos hacia abajo de la montaña todo lo que ya se ha podido recorrer, eso lógicamente nos da confianza, nos da seguridad y nos impulsa a seguir adelante. Si en cambio estamos pensando negativamente en todo lo que todavía falta por recorrer y en todos los problemas que podrían surgir en ese trayecto restante, pues entonces aquello podría generar el desánimo. En la vida esto pasa también y es muy valioso saber apoyarse en las cosas buenas que uno va consiguiendo, en los logros que va teniendo en la vida, que le van dando pues consistencia, seguridad para plantearse metas más altas y actuar con mayor pues determinación ante lo que falta del camino. Por tanto, aquí la clave consistirá en descubrir, reconocer, valorar los logros. Una persona pesimista tiene logros, pero no los considera logros, no les da importancia, no se fija en ellos y por lo tanto no los aprovecha para ir más lejos. El optimista sí lo hace. Por tanto, el tener logros en la vida y ser consciente uno de que los ha conseguido, le da seguridad y esa seguridad conduce al optimismo. Por otra parte, también, y como complemento de lo anterior, ayuda mucho tener mentalidad de victoria, tener confianza de que podemos ganar la pelea, de que podemos alcanzar la meta. Concentrarnos en que sí es posible aquello antes de permitir la duda, la incertidumbre o el pensamiento negativo de que no lo lograremos. Por eso suele decirse que la expectativa de la victoria es ya la mitad de la victoria. Quien espera conseguir el resultado final ya tiene la mitad conseguido, porque está asumiendo la actitud favorable, optimista, para alcanzar la meta. Decía Churchill que un optimista ve una oportunidad en cada calamidad. Un pesimista ve una calamidad en cada oportunidad. Importante este enfoque, ¿verdad? El saber encontrarnos siempre en situaciones que nos presentan oportunidades. Aunque sean situaciones a veces de fracaso, de situaciones difíciles, complejas, nos suelen ofrecer siempre elementos positivos para alcanzar la meta. Esto es tener mentalidad de victoria, de manera que los obstáculos no prevalezcan o no predominen sobre esa disposición de confianza en que alcanzaremos la meta. En esta misma línea, hay un estudio de Seligman en uno de sus libros en el que dice que los vendedores de seguros optimistas vendían el 37% más de seguros en los 2 primeros años que los pesimistas. Parece que la venta de seguros es una prueba interesante para medir el optimismo y el pesimismo. Y también en ese mismo estudio se señala que durante el primer año los pesimistas
abandonaban el trabajo en doble proporción que los optimistas, vendedores de seguros. Pues ahí se ve pues cómo quien está convencido de que va a conseguir los resultados, persevera, vende más y persevera en la tarea, aun cuando pues, vaya a recibir muchas respuestas negativas, como suele pasar a los vendedores de seguros. Por tanto, la confianza, la seguridad, que es mentalidad de victoria, conducen al optimismo. Octava clave: saber perder y enfocar bien los fracasos. En la vida todos tenemos éxitos, logros, pero también tenemos reveses, tenemos fracasos. Los fracasos pueden ser ocasión de pesimismo, pueden hundir a la persona, pueden desanimarla, pueden conducirla a que abandone la tarea comenzada. Es muy importante saber resolver esta realidad que es propia de cualquier persona, de tener reveses y fracasos. Pero saberlo enfocar adecuadamente será clave importante para ser optimista. Tener en cuenta que las derrotas traen consigo muchos beneficios. Esa es ya visión positiva. Por ejemplo, nos ayudan a conocernos mejor a nosotros mismos. Cuando tal vez había una idea poco realista de nuestra propia capacidad en determinado campo, y luego constatamos que no éramos tan hábiles para aquello y vino el fracaso. Pues nos conocemos mejor, y ese conocimiento propio es un beneficio muy importante para otros campos en la vida. El tener los pies en la tierra, el ser realistas, nos ayuda mucho a enfrentar también con realismo las metas que nos queramos proponer. En cambio, ¿cuántas veces se puede caer en una postura como de un optimismo ingenuo de la persona que no ve obstáculos, cree que todo es fácil, considera que es capaz de todo, y luego, a la hora de la verdad, no consigue lo que se proponía. Y viene la gran decepción y la decepción de uno mismo, ¿no? Entonces, las derrotas ayudan a conocernos mejor si las sabemos aprovechar. También nos enseñan algo que es muy importante en la vida, lo que hoy en día también se llama resiliencia, esa capacidad de recuperación, aprender a levantarse cuando se ha fracasado, cuando ha habido una derrota, una caída, y adquirir esa capacidad de sobreponerse a la situación para volver otra vez a la batalla, es un valor importantísimo que nos va a conducir al optimismo precisamente. Lo mismo sacar experiencia, este elemento tan importante de la prudencia, ¿no? El saber aprender de las derrotas para evitar en el futuro que se repita el mismo error, para también capitalizar el aprendizaje que hemos tenido de sabernos levantar después de haber caído, etc. Sacar experiencia de aquello es otro beneficio importante de las derrotas, de manera que el saber perder tiene un valor importante. Una manera de explicar el fracaso es propia del optimista y otra manera distinta es propia del pesimista. ¿Cómo se explica el fracaso? El optimista, cuando fracasa, considera que ese error que tuvo, esa carencia de éxito, de logro, se debió a algo que puede ser modificado. Se puede cambiar algo y por lo tanto aquello tiene remedio. En cambio, el pesimista considera que la causa de su fracaso es perdurable, no puede cambiar y por lo tanto
le conduce aquello a la pasividad. Pues desgraciadamente no hay nada que hacer porque soy un desastre, soy una persona incapaz. Ese sería el razonamiento del pesimista. En la formación de otras personas, por ejemplo de los niños, dicen los expertos que tiene mucha importancia el modo como la madre explica a los niños las cosas. Y en este punto en concreto, cuando el niño falla en algo y la madre le dice, es que no tienes capacidad para eso, es que pues no sirves, lo está hundiendo, le está generando ya desde ese momento una actitud pesimista que pesará durante toda su vida muchas veces. En cambio, si la madre le dice, mira, fallaste, el resultado fue negativo, pero fue por esta razón, porque no te esforzaste, no pusiste los medios. Si los pones, vas a salir adelante, por supuesto que lo lograrás. Ese enfoque hará que el niño se oriente en la dirección del optimismo. Otro aspecto interesante me parece a tener en cuenta, otra clave, la clave número 9, es saber disfrutar el esfuerzo. El esfuerzo es necesario para alcanzar las metas en la vida. Hoy en día quizá se tiende a subrayar mucho la habilidad personal para conseguir resultados incluso sin esfuerzo. Pero ordinariamente las personas que logran las cosas importantes en la vida, que suelen ser cosas de largo plazo, requieren esforzarse. Y el esfuerzo tiene un beneficio muy grande porque desarrolla a la persona, la hace crecer como persona humana, de manera que vale la pena valorar el esfuerzo, pero no solamente valorarlo, sino disfrutarlo, no verlo como un mal, como una situación que no hay más remedio que soportar, sino aprender a disfrutar el esfuerzo. Hay una virtud poco conocida, que es la virtud de la deportividad, que tiene que ver con esto. Saber ver el esfuerzo como un juego, disfrutarlo en ese sentido, aunque suponga luchar, esforzarse ante algo costoso, pero hacerlo con gusto, encontrarle el lado hasta divertido a ese esfuerzo que tenemos que llevar a cabo en la vida profesional, en la vida académica, en la vida familiar, etc. Después se trata de tomar el esfuerzo como un juego, ¿no? Como un reto gozoso, ver lo bueno que aquello nos está ofreciendo y disfrutar el proceso, disfrutar el camino y no solamente el resultado final. Decía el pintor Rafael, haced como yo, trabajad sin esfuerzo. Cuando no se piensa en el tema que se tiene entre manos, todo se presenta mejor. Es un modo de decir que hay que aprender a no concentrarse en las dificultades de lo que tenemos que llevar a cabo y estar como cargando con el peso de aquello que estamos realizando, sino quitar importancia a las dificultades, no darles mayor atención, sino ir hacia adelante disfrutando las cosas positivas que aquella tarea que estamos realizando ordinariamente nos ofrece. Cuando hacemos las cosas con interés, con empeño y procuramos hacerlas bien, ordinariamente el proceso tiene mucho de gratificante. Pues saber disfrutar ese elemento positivo, gratificador que nos ofrece el proceso y por lo tanto adoptar esta actitud que acaba siendo optimista. Bien, pues por último, la 10ª clave la pongo al final para subrayar también su importancia: saber contar con Dios. Reconocer la propia insuficiencia personal.
Esto en la vida es importante. Es lo contrario a una actitud de autosuficiencia, de pensar que uno lo puede todo. En cambio, cuando uno reconoce con sencillez que es limitado o que es limitada, no solo en lo humano, sino en lo espiritual, le resultará mucho más fácil buscar la ayuda. En este caso, la ayuda de quien realmente nos puede proporcionar un apoyo incondicional, que es Dios nuestro Señor. Confiar en su misericordia, Él es infinitamente bueno, y del poder, Él lo puede todo, por lo tanto, hay motivos para que confiemos en Él. Y eso se puede traducir en la práctica, en pedirle ayuda en lo concreto para este proyecto, para esta tarea que tengo que realizar en este momento, pedir que nos ayude a poner todo el empeño que nos corresponda, pero que Él ponga ese impulso que necesitamos como complemento para poder lograr tantas veces incluso metas que superan nuestras propias capacidades. Pues con esto termino este planteamiento que espero resulte útil tanto para personas que tengan tendencia al pesimismo como para personas que ya son optimistas pero desean ser más optimistas. Tomar en cuenta, observar estas 10 claves, pienso yo que es un camino que favorece indudablemente el crecimiento en el optimismo con los grandes efectos, las grandes consecuencias valiosas que esta disposición personal trae consigo, especialmente por su relación con la felicidad. Ser optimista es ser feliz es ser optimista.